definición de la filosofía latinoamericana. Entendemos por filosofía la reflexión fundada y sistemática sobre las inquietudes fundamentales de la existencia, tales como qué somos, cómo es la realidad, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el ser, por qué existe el universo, etc. Por eso, desde inicios del siglo XX, varios intelectuales han planteado la necesidad de pensar los problemas latinoamericanos. Se ha servido por siglos para imponer no solo una forma de pensamiento, sino también el dominio material sobre el nuevo mundo. La filosofía latinoamericana no es solo una corriente fisiológica, sino un proyecto de emancipación del mundo, los que se basa la producción fisiológica, la epistemología, la analogía y hasta la lógica. Por otra parte, conviene aclarar que la filosofía latinoamericana no es más que ser filosofía latinoamericana, es una reflexión sobre una serie de problemas que han evolucionado a lo largo de su corta historia. Mientras tanto, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. En el informe Oxfam llamado Una economía al servicio del 1% pone que relieve que desde el 2010 la riqueza de la mitad más pobre de la población se ha reproducido en $1 billón, lo que se supone una caída de 38%. A pesar de que los líderes mundiales hablan cada vez más de la necesidad de abandonar la desigualdad y en septiembre fijaron una fecha para reducirla. Wynne Bridgman, directora ejecutiva de Oxfam Internacional y que acude a la nueva, dice, a la reunión de Davos tras haberla comprendido el año pasado, afirma: simplemente no podemos aceptar que la mitad más pobre de la población mundial posea la misma riqueza que un puñado de personas ricas que cabrían sin problemas en el autobús. Características de la filosofía latinoamericana. Categoría nosotros. En su obra teórica y crítica del pensamiento latinoamericano, el filósofo argentino Arturo Andrés Roy, 1922-2012, plantea que la primera característica de la filosofía latinoamericana es determinar al sujeto latinoamericano no como un yo singular, cartesiano, sino como un nosotros plural y diverso. Ese nosotros se traduce como la búsqueda de la afirmación de la identidad trastornada por una historia de sometimiento y colonialismo que durante más de 500 años ha impuesto un modelo de racionalidad y de una vida mediante la dominación. Características fácticas y negativas. El filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, 1925-1965, existe una filosofía en nuestra América determinada dos tipos de características esenciales de la filosofía latinoamericana: fácticas y negativas. Fácticas: desarrollo histórico, propio pensamiento, paralelo, pueblo originarios, filosófica, conquista europea, pensamiento indígena. Negativas: el sentido imitativo de la reflexión, una disposición abierta, la ausencia de un método lógico característico. Bondy denuncia que el pensamiento filosófico ya no está basado en su historia y no a su reflexión, por tanto no es una auténtica. Temas centrales de la filosofía latinoamericana. La emancipación es el núcleo de temas de la filosofía latinoamericana. De este se deriva tanto la independencia teórica del eurocentrismo mediante la reflexión desde y para la particularidad cultural, así como la independencia práctica, política y económica de la hegemonía. El filósofo mexicano Leopoldo Sea, 1912-2004, surge una respuesta de las inquietudes
sociohistóricas de su realidad concreta. Puede tomar prestados ciertas propuestas teóricas. Latinoamérica está inserta en la dinámica del proyecto colonial. La independencia. Dussel explica que la reflexión filosófica latinoamericana no puede dejar a un lado los resultados históricos del proceso del colonialismo europeo. Para Dussel, este modelo de independencia tenía la siguiente base filosófica. El centro presenta al yo cartesiano, la omnipotente razón eurocéntrica basada en el individuo, pero universalizada. La periferia es lo otro, lo distinto, lo marginado, lo excluido. La liberación. Partiendo de la teoría de la dependencia, según la cual el otro es objeto de sometimiento y explotación por parte de la misma del yo eurocéntrico, consiste en el reconocimiento del lenguaje y el pensamiento dominantes. De la libertad a la liberación. La libertad es un estado ideal en el que no hay obstáculos para el ejercicio de los derechos. Supone una institucionalidad, un ejercicio de poder, inclusive una regla de los mismos derechos. En cambio, liberación es un concepto arraigo en la situación de dependencia con mayor contenido material, social, práctico. Se trata de un proceso de una lucha permanente en los explotados por lograr su emancipación. La liberación es propio de la periferia, que busca superar su situación de dependencia, opresión y marginalidad. Busca su propia identidad, la defensa de su cultura y su ser en la historia. Colonialismo y neocolonialismo. La filosofía latinoamericana se fundamenta también en su postura descolonizadora, no solo de los discursos filosóficos dominantes, sino también de las realidades sociales y políticas de opresión. El colonialismo. La historia ha demostrado que cuando las civilizaciones se encuentran en pleno auge, muestran un comportamiento expansionista que implica la conquista y colonización de los pueblos que se encuentran en la periferia del centro imperial. Algunos discursos filosóficos han tratado de justificar el colonialismo como imposición natural del más fuerte sobre el más débil, así como se ha tratado de justificar el genocidio y la esclavitud de los pueblos enteros mediante discursos sostenibles en una supuesta superioridad radial. Lectura. El proceso de colonización siempre ha sido un aspecto de métrica y neohegemonía tubia.